Bueno, ¿cómo están? Bueno, hace rato que yo quería trabajar un poco con oído. Yo entiendo el oído como un tema que no es difícil, pero cuesta aprenderlo de forma razonada. Lo que yo veo es que siempre lo estudiamos de memoria y por ende el conocimiento dura muy poco. A los 15 días ya nos olvidamos, 15 días con suerte. Entonces, la idea de estos 8 o 9 videos es que ustedes puedan verlos, que yo pueda verlos y decir, bueno, la puta, aprendí oído. A partir de ahora entiendo un poco mejor cómo funciona y cómo se interrelacionan todas las partes del oído. Así que bueno, empecemos. El oído, órgano encargado de la recepción del sonido, va a estar dividido en tres partes. Un oído externo que está representado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Un oído medio que está formado por una parte anterior que es la trompa de Eustaquio, una parte media que es la caja del tímpano y una parte posterior representada por las celdas mastoideas. Y un oído interno que se divide también en tres partes. Una parte anterior que es el caracol, una parte media que es el vestíbulo y una parte posterior que son los conductos semicirculares. Importante conocer esta clasificación del oído. Pienso que la forma más piola de explicarlo y de entenderlo es empezar de adentro para afuera. Los clásicos franceses y la mayoría de los autores empiezan a explicar el oído de afuera para adentro, cuando yo creo que la mejor forma de aprenderlo es de adentro para afuera. Entonces nosotros empezamos hablando de lo que es el oído interno. El oído interno se denomina también laberinto. ¿Por qué? Porque es un laberinto tallado en el interior del peñasco del hueso temporal. Y tiene tres partes. Una parte anterior, que es el caracol o cóclea, de hecho es un caracol, como la caparazón de un caracol, y tiene dos partes. Una parte ósea periférica y una parte membranosa interna, que se llama rampa coclear. En realidad todo el laberinto, todo el oído interno tiene una parte ósea externa que contiene a una parte membranosa interna. Por detrás y un poco por fuera del caracol tenemos la parte media del oído interno que está representada por el vestíbulo, que es una bola ovoide, como una bola de boliche, como una bola de bowling, que también tiene una parte ósea periférica y una parte interna que es membranosa. Y está formada por dos bolsitas que son el utrículo y el sáculo, unidas por un canalcito que después los vamos a ver. Y ven hacia atrás y conectados con el vestíbulo tenemos la parte posterior del oído interno que está representada por los conductos semicirculares, que tienen una parte ósea e idénticamente una parte interna membranosa. Entonces, si vemos desde afuera al oído interno, al laberinto, vemos esto. Tiene una parte media que es el vestíbulo, una parte anterior que es el caracol y una parte posterior conectada al vestíbulo que son los conductos semicirculares. Esto es óseo. Dentro de esto vamos a tener el laberinto membranoso. Vamos a empezar hablando del laberinto óseo y del caracol. Esto es anterior, esto es posterior, superior, inferior. Esta es una vista externa. Entonces, acá vemos cómo está dispuesto el oído interno. Una parte anterior que es el caracol, que mira hacia adelante y hacia adentro en realidad. Una parte media que es el vestíbulo y una parte posterior que está representada por los conductos semicirculares. Ahí lo vemos en el interior del peñasco del temporal. Y acá vemos cómo de la parte del caracol y de la parte del vestíbulo salen las fibras del nervio estatoacústico. Caracol óseo. Si cortamos el caracol óseo por la mitad y lo miramos desde lateral, vamos a darnos cuenta que el caracol óseo está formado por una estructura cónica, un cono, que se denomina columela homodíolo o columela de Breschet. Columela homodíolo, columna de Breschet. Sobre ese cono hueco en su interior se va a arrollar en 2 vueltas y media un tubo y de esta manera se forma el caracol. Entonces, ¿cómo está formado el caracol óseo? Está formado por un cono que se denomina columela homodíolo, sobre el cual un tubo se va a enrollar en 2 vueltas y media. Y acá vemos cómo se va enrollando 1, 2 y media. Está cortado para poder ver el interior del tubo. Vemos que en este interior del tubo
hay una cresta horizontal que se denomina cresta espiral, que se va a insertar en la parte del tubo que mira o que da o que contacta con el modíolo o columela. Ese punto está acribillado por una serie de orificios que forman lo que se denomina conducto en espiral de Rosenthal. Entonces, cresta espiral, que segmenta parcialmente la luz del tubo, se pega al tubo, a una de las paredes del tubo, justo donde el tubo contacta con la columela de Breschet, columna de Breschet o columela o modíolo. A ese nivel hay una serie de agujeritos que dan 2 vueltas y media, como lo da el tubo por fuera, que forman lo que se denomina conducto en espiral de Rosenthal. Es ahí donde está la primera neurona de la vía acústica. Si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos vía acústica, la primera neurona estaba en el ganglio de Corti, que estaba localizado en el conducto en espiral de Rosenthal. Bueno, ahí está el conducto en espiral de Rosenthal al que hablábamos. Si analizamos esta cresta espiral, vemos que es hueca, donde la cresta se hace pared con el tubo y con la columna de Breschet, que estaría acá con el cono. Hay un agujerito, hay un canal, un tubo, donde está el cuerpo de la primera neurona. Acá estaría el receptor que manda la dendrita al cuerpo y sale el axón. Este es el conducto espiral de Rosenthal. Esto está punteado acá. ¿Sí? Bueno. Acá lo que vemos es el mismo corte, un dibujo de testú. Acá se ve perfecto. Miren, la cresta espiral, que es hueca, hace cuerpo con el tubo, donde este se contacta con el cono, y acá se ve el conducto en espiral de Rosenthal. Un agujerito ahí y da toda la vuelta. Y por acá van saliendo las fibras del nervio auditivo a la base de la columela o modíolo. Esta cresta espiral, arriba de todo, termina se dobla, nunca tapa la luz, nunca obstruye totalmente la luz del tubo, y se denomina, acá lo vemos, cómo termina, pico o jádamus de la cresta. Lo importante es que nunca oblitera completamente la luz, ni siquiera en su parte más distal o más superior. Por ahora dejamos acá y ahora volvemos con las otras partes del laberinto óseo.